recibimos esta llamada, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Muchísimas gracias, señor. Por favor, usted se llama. Don Amboso. Muy bien, adelante, por favor, con su pregunta. El señor abogado ya nos dio cómo se tiene que denunciar. Ahora, para la gente minusválidos que no pueden valerse por sí mismos, para denunciar a un otro ciudadano, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede mandar a un ministerio fiscal, a una agente de la gendarmería? O, por ejemplo, ¿cuál es la orientación que puede dar a la gente que no anda en silla de ruedas? Muy bien. Quieren denunciar. Lo que no tiene medio pueden ir al colegio de abogados para los abogados en turno de oficio. Hay beneficios de justicia gratuita, hay una subvención que el Estado le da al colegio de abogados para aquellos ciudadanos que no tienen los medios y que lo justifiquen para contratar los servicios de un abogado. Muy bien, ya tiene la solución a su pregunta. Uno tiene medio, pues acérquese al colegio de abogados. Y aquí en la ciudad de Malabo, pues el irse al colegio de abogados, a no ser que ya se ha cambiado, a no ser, está en la calle Nigeria, usted se acerca ahí, pues frente al antiguo ayuntamiento, y ahí pues le van a atender. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con Sí. el trabajo de comentario de artículo por artículo de la ley fundamental, empezando por el preámbulo. Es fundamental para comprender qué tipo de Estado somos y sobre todo ir resolviendo los problemas como lo que tenemos con lo de la excesiva prisión preventiva que se convierte en perpetua. Entonces voy a empezar primero leyendo el preámbulo. Sí. En ese programa, los minutos que nos quedan, hablaremos del preámbulo y creo que lo concluiremos en el programa siguiente. ¿Qué dice el preámbulo de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial? Dice, nosotros, pueblo de Guinea Ecuatorial. Doctor, un momento, por favor. Buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias, señor. ¿Usted se llama? Don Manuel. ¿Podría bajar un poquito el volumen de su receptor? Sí. Muy bien. Sí. Don Manuel, adelante, por favor. Por favor, esta eminente persona que está hablando, lo que acaba de decir ahora, según la ley existe, pero en realidad no hay. Tú puedes ir en colegio de los abogados para solicitar un servicio de un abogado de oficio, no te lo dan. Yo he sufrido esto, no hay si tú no pagas dinero. Que sabe que por la ley existe, pero no se cumple. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Sepaga, está aquí revelando una situación preocupante. Que a mí no me consta, yo sé que hay fondos, Sí. hay una partida presupuestaria en el presupuesto del Ministerio de Justicia para el Colegio de Abogados. Lo único que puedo decirle es que el Estado ha hecho su trabajo. El gobierno consigna cada año alrededor de 100 millones, creo, para el Colegio de Abogados, para la abogacía en turno de oficio. Sí. Y lamentablemente, pues, como si es que se sigue pagando. Muchísimas gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Doctor, vamos ya con el comentario. Preámbulo, vamos a leer primero el preámbulo y lo comentaremos, es lo que haremos para todos los artículos de la ley fundamental, si el cuerpo lo permite. Preámbulo, nosotros, pueblo de Guinea Ecuatorial, conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y la historia, animados por la voluntad de salvaguardar nuestra independencia total, de organizar y consolidar nuestra unidad nacional, deseosos de mantener el auténtico espíritu africano de la tradición positiva de la organización familiar y comunal, adaptándola a nuevas estructuras sociales y jurídicas acordes a la vida moderna. Conscientes de que el sentido de la autoridad carismática de la familia tradicional es la base de la organización de la sociedad ecuatoguineana, apoyado firmemente en los principios de la justicia social reafirmados solemnemente por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de octubre de 1948 y por la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos del 26 de junio de 1981, adoptamos la siguiente ley fundamental de Guinea Ecuatorial. Es lo que dice el preámbulo de nuestra ley fundamental. Entonces, vamos a empezar con el comentario. El preámbulo de la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial empieza con la fórmula siguiente. Nosotros, pueblo de la Guinea Ecuatorial, conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y la historia. Este preámbulo puede dividirse en sus párrafos 2 a 4
en los que el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial ratifica su voluntad de salvaguardar su independencia total y de consolidar su unidad nacional, así como la elección de su modelo de sociedad y de organización familiar por una parte. Entonces es en el preámbulo donde el Estado de Guinea Ecuatorial ha elegido su modelo de organización social y su modelo de organización familiar. Y como Estado hay que consolidar la unidad nacional y salvaguardar la independencia total. Por otra parte, el pueblo ecuatoguineano proclama estar apoyado firmemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Para que vean, el preámbulo es la filosofía del Estado. Es lo que dice que, ¿cómo es el Estado? Y el Estado dice que sus fundamentos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Por eso, en la tercera y última parte del preámbulo, del comentario, hablaremos de lo que llaman el valor jurídico del preámbulo de la ley fundamental. Entonces, con esto vamos a atacar la primera parte del comentario del preámbulo, hablando de la voluntad de salvaguardar la independencia total, consolidar la unidad nacional y la elección del modelo de sociedad y de la organización familiar. Debe conocerse lo que se entiende por salvaguardar la independencia total y consolidar la unidad nacional, por una parte, y por otra parte, el modelo de sociedad y de organización familiar elegidos por el pueblo ecuatoguineano. Empezamos con la salvaguarda de la independencia total y la consolidación de la unidad nacional. Debe hablarse sucesivamente de lo que se entiende por salvaguarda de la independencia total y la consolidación de la unidad nacional. Empezamos por la salvaguarda de la independencia total. Empezando por la expresión salvaguarda de la independencia total, debe definirse por separado los términos salvaguarda e independencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, salvaguarda es el sustantivo del verbo salvaguardar, que significa defender, salvar, auxiliar, sostener, proteger, amparar. Por su parte, el diccionario Espasa Jurídico define el término independencia como concepto que califica jurídicamente al Estado en base a la exclusividad, autonomía y plenitud del ejercicio de la competencia. Clásicamente fue definida como ausencia de dependencia o de subordinación política, identificándose con el concepto de soberanía. Entonces la independencia es igual a soberanía. Hablando del término soberanía, el diccionario Espasa Jurídico señala que en la definición clásica de Bodino, Jean Bodino, el que creó el término Estado, poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos no sometidos a las leyes. Al comienzo del Estado moderno, el concepto surge como elemento defensivo de su independencia frente a otros poderes. Era el imperio, las iglesias, los señores feudales. Posteriormente, la idea de soberanía sirve para fortalecer y extender el poder del monarca absoluto. En su doble vertiente de poder supremo en el interior e independiente del exterior, la soberanía constituye en adelante atributo esencial del Estado, discutiéndose solo sobre el órgano titular de la soberanía que poseerá el derivado poder de legislar. De la creencia en el poder divino de los reyes se pasará a las teorías pactistas para desembocar con la Revolución Francesa en las concepciones de soberanía nacional y soberanía popular, porque hay que diferenciar lo que es la soberanía nacional de la soberanía popular. La soberanía nacional es el principio relativo a la titularidad de la soberanía en el Estado, que organiza y legitima el poder estatal sobre el axioma de su titularidad en la nación. En el ámbito organizativo, el principio asegura la primacía del órgano u órganos que representan a la nación. En su vertiente legitimadora, justifica y reclama la obediencia que proclama y de su organización conforme a tal postulado. En realidad, se trata sobre todo de un principio de legitimación, ya que en el aspecto organizativo no exige tanto de todo poder, que todo poder se edifique sobre el consentimiento de la nación, cuanto que todo poder se presente como representante de ella. Históricamente, el principio se opuso de un lado a la teoría que justificaban la titularidad del poder con argumentos trascendentes o de cualquier medio
ajenos a la intervención consciente de la comunidad. De otro lado, el principio se opuso al pleno desarrollo de las teorías democráticas. En esta segunda vertiente polémica, el principio se oponía al ejercicio directo del poder por el pueblo, ya en forma de democracia directa, ya mediante mandatarios elegidos por instrucciones imperativas. El principio de la soberanía nacional sirvió de fundamento al régimen representativo en el que la función del pueblo se limita a elegir a quienes han de formar la voluntad nacional con plena libertad respecto de sus electores. La nación es concebida como algo distinto de la simple suma de los individuos que la componen. Es una entidad objetivada, fruto de su reunión, no de su adición, y por ello la soberanía nacional no es tampoco el resultado de sumar voluntades individuales. Puede ser expresada por órganos no democráticos en su formación y en general no es preciso que concurran a determinar a todos los ciudadanos. La teoría justifica restricciones sociales al derecho de sufragio para que solo elijan al órgano formador de la voluntad nacional quienes merecen hacerlo en atención al concepto normativo de nación. Modernamente, desaparecidas o privadas del sentido las anteriores vertientes polémicas, el principio de la soberanía nacional tiene significado específico en el ordenamiento jurídico ecuatoguineano que no contiene contradicciones con el principio democrático. Por su parte, esto es la soberanía nacional, vamos a ver la soberanía popular. Sí. Por su parte, la soberanía popular es el principio relativo a la titularidad de la soberanía en el Estado, que organiza y legitima el poder estatal sobre el axioma de su titularidad por el pueblo. A diferencia del principio de la soberanía nacional, que ha sido sobre todo un principio de legitimación, este tiene importantes consecuencias organizativas, ya que postula una organización del Estado en la que de modo efectivo el poder se asiente sobre el consentimiento del pueblo y este puede determinar la acción del anterior. En el plano organizativo, el principio exige que la primacía de los órganos representativos electivos, en particular de la Asamblea Legislativa, así como el incondicionado imperio de la ley, expresión de la voluntad general, con sometimiento pleno a la misma de los órganos administrativos y judiciales, puede también derivarse de este principio, ahí donde existe el control de la constitucionalidad de las leyes, la exigencia de que las mismas no sean invalidadas, sino cuando incurren en clara e inequívoca contradicción con la Constitución. Históricamente, el principio de la soberanía popular ha quedado asociado con la extensión del sufragio, así como en un entendimiento de la democracia en que la participación popular no puede limitarse a condicionar su actuación excluida de la democracia directa. Entonces ya no hay democracia directa, salvo, como no hay reglas sin excepción, hay 3 cantones en Suiza, Unterwalk, Glarus y Appenzell, donde se sigue votando de manera directa. Son pequeños cantones donde todos se reúnen en la plaza del ayuntamiento para tomar decisiones. En los países grandes, más de 1 millón como Guinea Ecuatorial, no se puede ir a la democracia directa, y lo que tiene más habitantes todavía. Entonces, la soberanía popular es esta, que son los que eligen a sus dirigentes y a sus representantes. El principio favorece la introducción en el Estado representativo de instituciones de democracia semidirecta, de democracia participativa. El reconocimiento de la soberanía popular no implica la atribución al pueblo de un poder desprovisto de límites. El pueblo ha de considerarse como poder constituido. La ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial muestra la relativización de la oposición entre la soberanía nacional y la soberanía popular en su artículo 2, que dispone: la soberanía pertenece al pueblo, el cual la ejerce a través del sufragio universal. De ella emanan los poderes públicos que se ejercen en las condiciones que esta ley fundamental y otras leyes determinen. Ninguna fracción del pueblo o individuo puede atribuirse el ejercicio de la soberanía nacional. Luego, sí. Habiendo ya explicado lo que significa la independencia total proclamada por el preámbulo de la ley fundamental, puede hablarse ahora de lo que entiende el constituyente ecuatoguineano por consolidación de la unidad nacional. Entonces, ya hemos hablado de lo que es independencia. Sí. Muchos no sabemos lo que significa independencia. Vamos a hablar ahora rápidamente, los pocos minutos que nos quedan, lo que es la unidad nacional. Porque el preámbulo habla de salvaguardar la independencia total y de trabajar para consolidar la unidad nacional.
Se debe, al igual que en el término independencia, definir los términos consolidación, unidad y nacional. Consolidación viene del verbo consolidar, que según el diccionario de la Real Academia Española significa acción y efecto de consolidar o consolidarse, afianzamiento, fortalecimiento, apuntalamiento, robustecimiento, refuerzo y arraigo. Por su parte, la unidad guarda una estrecha relación con la forma territorial del Estado elegida por el pueblo ecuatoriano, que es el Estado unitario, a diferencia del Estado compuesto y del Estado regional. El Estado unitario es aquel que tiene unificado el ejercicio del poder político a través de las instituciones comunes para todo el territorio, de tal forma que existe un único ordenamiento, una única administración y una sola jurisdicción. Pese a todo, es difícil hoy la existencia de un Estado simple sin ningún grado de centralización, a no ser que se trate de países con características territoriales y poblaciones muy concretas. De esta forma, existen dos modalidades de Estado unitario que se denominan desconcentración y descentralización, que analizamos por separado. Desconcentración. En el ámbito jurídico viene referida a funciones que son de titularidad del Estado, pero que se delegan en órganos territoriales. Como la competencia no se transfiere, el Estado en cualquier momento puede revocar la delegación y retomar para sí las funciones. Descentralización supone la existencia de órganos administrativos o de gestión con una competencia territorial delimitada, municipio, provincia, regiones, ahora distritos urbanos, a lo que se les encomienda la gestión de asuntos a ellos relativos e incluso la elaboración de normas para desarrollar el ejercicio de esas atribuciones. La República de Guinea Ecuatorial es un Estado unitario descentralizado. Así resulta de los artículos 3, numeral 3 y 4, 131 y 132 de su ley fundamental. Definidos los conceptos de consolidación y de unidad, solo queda conocer lo que se entiende por nacional. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que nacional es un adjetivo que significa perteneciente o relativo a una nación, o natural de una nación en contraposición al extranjero. Ahora bien, ¿qué es una nación? Para Jean Jekyll y André Aurieux, franceses, la sustancia humana del Estado, de cierta manera, está constituida por la población, es decir, por un grupo de individuos sedentarios y solidarios y que presentan una individualidad con respecto a otros hasta el punto de constituir una nación. La expresión debe ser definida antes de preocuparse por su condición. La nación es definida como una agrupación humana en la que los individuos se sienten unidos los unos con los otros por vínculos a la vez materiales y espirituales y se conciben como diferentes de los individuos que componen las demás agrupaciones nacionales. Habida cuenta la complejidad de los factores bajo cuya influencia se forman las naciones, aparecieron diferentes concepciones en el siglo XIX relativas a la importancia respectiva de estos factores, entre las cuales las dos principales son la concepción alemana y la concepción francesa, o en otros términos, en tesis objetiva y la tesis subjetiva. Vamos a detenernos aquí, aunque ya quedan muy pocos minutos, para decir que ¿qué es una nación? Es un conjunto de individuos que tienen una visión común y que comparten el deseo de desarrollarse juntos. Es lo que llaman nación. Y la primera tarea de los estados africanos es construir naciones, porque al estar compuesto de etnias, veremos después, y que las etnias... De ahí va a hablar yo de las características de una nación. Claro, y las etnias a su vez están compuestas de tribus, y las tribus están compuestas de clanes, y los clanes de familias. Entonces la primera tarea de los estados africanos después de la independencia es que esas diferentes etnias que tienen mucho más en común que lo que mucha gente dice, somos todos bantus, tenemos todas las mismas tradiciones, misma concepción de la vida y de la muerte, por consiguiente tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Ahora, ¿cómo hace el Estado ahora para que ese conjunto de etnias se consideren un solo bloque que es nación? Es a través del sistema educativo, está el estudio de la historia y el estudio de la literatura. Para los que son juristas, el estudio de la historia del derecho y de las instituciones es lo que forja el concepto de nación. Vamos a ver ahora, tradicionalmente cuando se habla de nación, ya lo hemos dicho, hay dos tesis. Cuando hablamos de nación, de historia,
nos referimos a la historia del país, del propio país. La historia de Guinea. Habría que aclararlo, doctor, porque cuando decimos historia, pues podemos quedarnos en un campo amplio y la gente se quedaría un poquito confusa respecto a esto. Estamos hablando de la República de Guinea Ecuatorial y es importante, para no decir imprescindible, que se conozca y que se hable de la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Yo estoy en Radio Malabo. No voy a hablar aquí de la historia de España o de Senegal. Desde luego, o de Cuba. Claro. Debemos conocer la historia de Guinea. Debemos conocer las luchas que hemos llevado. Doctor, ese punto es importante porque nosotros conocemos a muchos que se han ido a formar. Hablamos aquí de abogados que se han formado en el exterior y cuando regresan al país, ¿cuál es el principal problema que tienen? Efectivamente, lo que estamos ilustrando, desconocen a nivel jurídico la historia de la República de Guinea Ecuatorial, lo que muchas veces a la hora de interpretar las leyes muchas veces hablan de España, pero ¿qué hay realmente de la República de Guinea Ecuatorial o en ese caso de los pueblos africanos? En ese sentido estuve hablando de la historia. Ellos no son juristas. Un jurista que ha estudiado en España, en cualquier lugar, conoce el principio de territorialidad. Porque sabe que desde Roma, ibi societas, ibi ius. Nosotros que estudiamos latín en el instituto y después también la universidad griego y latín. Ibi societas, ibi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. ¿Cómo usted puede pretender aplicar el derecho español en Guinea Ecuatorial? Incluso en la época colonial, el derecho español aquí no se aplicaba. Porque habían creado un derecho colonial para nosotros, que es el que tenemos que echar ahora porque ya somos independientes. El principio de territorio. Ahora, si usted me dice que ellos hablan de la ley que rige la prisión preventiva en España o en Senegal, es normal que esté la gente ahí abajo porque no conocen la ley de Guinea. Hay un solo remedio después del diagnóstico, hay una sola forma de curar, es hacer lo que dice la ONU. La ONU dice que para ser magistrado, el fiscal es un magistrado. Para ser juez, magistrado, abogado y fiscal, lo que no nos hemos formado en la UNGE, tenemos que adaptarnos a la legislación de Guinea si aquí queremos. Por eso ve que hago todas esas investigaciones, porque conozco mucho más lo de Senegal, lo de Francia. Y yo soy de Guinea, tengo que estar orgulloso de Guinea. De ahí la importancia del término historia, doctor, porque cuando decimos historia, pues el doctor decía hace poco que está en Radio Nacional, no puede venir a hablar de la historia de España y tal. Estoy de acuerdo, pero teniendo en cuenta que la idea final o el objetivo es dotar a nuestros profesionales de conocimientos básicos como para poder desenvolverse a nivel nacional, es importante que hagamos ese matiz. Entramos en la recta final, doctor, quedan 2 minutos. En 2 minutos ya no podremos. Estamos todavía en el preámbulo. Sí. Ya hemos hablado. ¿Cómo empieza el preámbulo que hemos leído? El preámbulo empieza de unidad nacional, independencia total. Y después veremos en el próximo capítulo cuál es la organización social y familiar y comunal que ha elegido el pueblo de Guinea Ecuatorial, el noble pueblo de Guinea Ecuatorial. El preámbulo de la ley fundamental de Guinea Ecuatorial y de cualquier país es el que dice, por ejemplo, cómo es Gabón. Está en el preámbulo de la filosofía del Estado. Por consiguiente, imaginaos que nuestros jóvenes de la UNGE no estudien el preámbulo de la ley fundamental y lo comenten como lo estamos haciendo aquí. Pues no son guineanos, no son juristas de Guinea, ni son guineanos. Doctor, por favor. Normal. Yo conozco cosas de Senegal. Son guineanos, pero yo quiero decir que no son guineanos es un poquito, el término es fuerte, doctor. Un guineano se identifica con Guinea. A mí no me va a ir a hablar de Senegal, ni Francia, ni de cualquier otro lugar. Hablo primero de Guinea. Yo orgulloso de investigar la legislación de Guinea para poder compararla con la legislación de los demás países. Yo siempre empiezo por Guinea. Yo no empiezo por otro país. Yo me considero un profesional de Guinea que puede competir con cualquier profesional de cualquier país del mundo, porque soy orgulloso de ser guineano. Muy bien, doctor. Nosotros llegamos al final del programa de hoy. Señores, ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas llega al final. Hemos abordado hoy una temática y pienso que sería o será en los próximos capítulos otro objeto de debate. Hemos hablado de la prisión preventiva y ahora estamos desarrollando el asunto
de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial. Claro, vamos artículo por artículo. Estamos todavía con el preámbulo. Pensamos que para el próximo sábado vamos a avanzar, doctor. Muchísimas gracias por llegar. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y verá que es muy importante lo de comentar artículo por artículo la Ley Fundamental y permitirá resolver muchos de los problemas que tenemos a veces. Gracias. Muchísimas gracias por acudir a nuestra cita. Señores, es todo por hoy. Gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial hasta el próximo sábado a las 13 horas. Pero es importante recordar que a partir del lunes o a partir de la próxima semana podrán tener este programa en nuestro canal de YouTube. Y como no, pues esta noche podrán seguir el programa de redifusión. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengan un buen fin de semana.